Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre otro buscador que utiliza inteligencia artificial para hacer búsquedas en la web y que combina la potencia de Google con ChatGPT para crearnos respuestas más interesantes y diferentes a las convencionales. Es lo que promete la plataforma, así que lo vamos a probar y te invito a que nos veas. Vamos a ello. Lo primero es que al entrar a gptgo.ai vamos a encontrar que es una interfaz muy sencilla. En el lado superior derecho podemos cambiar el lenguaje, normalmente está en inglés, pero al cambiarlo al español ya podemos revisar una pequeña descripción de lo que es GPT-Go, como indica aquí, que es una combinación entre una IA y un motor de búsqueda. Podemos hacer un clic para leer con más detalle todo lo que lo diferencia y lo que lo hace interesante. Y puedes ver también aquí hay una sección de FAQ, de preguntas frecuentes, para poder enterarnos un poco más de la plataforma. También tienen una aplicación que funciona para Android y para Apple. Bueno, ¿cómo es lo que debemos interactuar? Pues puedes comenzar desde una pregunta muy sencilla, lo cual te dará una respuesta también sencilla, o puedes hacer un prompt más elaborado, lo que te dará como resultado una respuesta más elaborada. Por ejemplo, a medida que comenzamos a escribir, vemos que nos muestra pues palabras o frases que probablemente sean las que necesitemos. Por ejemplo, yo aquí voy a poner la desinformación en las redes sociales. Simplemente he seleccionado esta frase, esperamos unos segundos y como es un prompt o una consulta muy sencilla, pues obtenemos un resultado muy sencillo, que es una combinación de lo que he encontrado en Google y pues lo he analizado con ChatGPT y nos da una respuesta. Aquí podemos hacer un clic para copiar el contenido y pegarlo en otro lugar, o podemos iniciar una nueva búsqueda, o podemos hacer un clic que nos lleva a otra pantalla donde nos muestra el resultado. Vamos a hacer un clic aquí nuevamente para irnos a la página principal. Como puedes ver, en la interfaz no hay una opción para guardar, para loguearse, para nada. Simplemente puedes buscar. Otra de las detalles de la herramienta es su privacidad, por lo cual no nos está pidiendo que nos identifiquemos. Vamos a buscar ahora el mismo tema, pero vamos a elaborar un poco más la pregunta. Bueno, ahora vamos a probar pues colocándole un poco más de detalle a la consulta, a ver cómo cambian los resultados. Y como podemos ver, el resultado es un poco más completo y más largo que el anterior. Lo que aquí, por ejemplo, no hay una opción para hacerle un chat o una consulta y continuar ampliando el resultado como sucede en las otras plataformas como Perplexity o como el propio ChatGPT. Aquí lo único que podríamos hacer es agregarle alguna cosa más. Por ejemplo, le voy a decir que agregue una conclusión, pero realmente lo que hace es borrar y volver a hacer el detalle de la respuesta. Pues no. Y otra cosa que me había olvidado colocar era pedirle que nos agregue unas referencias. Le agregué la palabra reales para evitar que se invente
las referencias. Así que aquí ha vuelto a generar el contenido y al final nos dio unas referencias que tocaría revisar si es que realmente existen para asegurarnos de realmente poder utilizarlas. Y parece que esta sí está correcta. Pues no, aquí faltaría, pues siempre trata de agregar como referencia el link también, pues no, para que sea más fácil poder verificar la veracidad de las referencias. Bueno, así que eso era lo que quería contarte ahora con esta nueva herramienta de GPTGo.ai, que pues nos permite otro tipo de búsqueda en la internet. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video. No te olvides de visitar el canal, que siempre estamos publicando información de todo tipo académico y científico. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.